Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de la crítica situación que se viene para Argentina, una verdadera bomba que ha estallado. Lo estuvimos viendo en los últimos videos, en especial lo que sucedió el viernes con la degradación de Argentina de pasar de ser un país emergente, en vías de desarrollo, en crecimiento, a un standalone, la última categoría del mundo. Y todas estas señales negativas son terribles para el país y obviamente lo que se viene es cada vez más difícil. Y por eso vamos a estar viendo algunas noticias en las cuales están hablando de este tema, otras que incluso llaman a la situación argentina una verdadera bomba de tiempo. Vamos a ver también otra en la cual se habla de que a fin de año el gobierno podría quedarse sin dólares. O sea, es una situación muy compleja, muy difícil. E incluso vamos a ver una nota que habla de que Argentina está actualmente en el grupo de la muerte financiero. Una verdadera locura. Y que cada día que pasa aparecen noticias más terribles que las anteriores. Y por eso voy a analizar esta situación argentina para que entendamos cuál es la realidad, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en el corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos el video con lo que les decía de la semana pasada, que dice en esta nota: la crisis sin fin. La economía argentina cerró una semana plagada de señales negativas. Y realmente, Argentina parece ser un país que está cíclicamente en crisis, obviamente para abajo, que ese es uno de los grandes errores conceptuales que muchas veces tiene la gente, que piensa que Argentina es cíclico, que bueno, viene una crisis, sube y baja y después sigue y vuelve todo a funcionar. Pero si bien es cierto este movimiento, en realidad los ciclos son para abajo. O sea, cada vez se sube a un techo menor y se baja a un lugar más profundo. Y como todo tipo de situación similar en la vida, llega un punto en el que se cae a cero, como la situación que ha sucedido en Venezuela, en Cuba, en otros países que han tenido este tipo de manejos económicos tan terribles. Y en esta nota que les decía, hablaba de la terrible semana que cerró y que esta semana augura realmente algo también muy complejo debido a que ha tenido un impacto muy negativo en todo lo que tenga que ver con el país. Dice, entre la suba del dólar hasta la baja en la clasificación de MSCI, e incluso acá tendría que agregar también la destrucción en las bolsas, o sea, todas las acciones argentinas que se desplomaron. También las decisiones económicas relevantes son postergadas para después de las elecciones y pueden acelerar los problemas. Es verdad, es un tema que lo he estado hablando en otros videos, que como se vienen las elecciones, el gobierno está haciendo lo que sea por parchar, no quiere solucionar nada, esperando a que, bueno, esto estalle después de las elecciones. El tema es que, como cualquier enfermedad, si uno espera hasta cierto punto, cuando tiene el médico enfrente y tiene que hacer algo, una posible solución que inicialmente capaz era coser algo, poner, no sé, algo para que no se agrande la herida, termina siendo una amputación. O sea, mientras más tiempo se demore el gobierno a solucionar los problemas de raíz, cuando exploten van a ser todavía más terribles, más fuertes, van a afectar a más gente y van a traer más destrucción en la vida de los ciudadanos. Y miren lo que dice esta nota, refiriéndose obviamente a lo del viernes. Caída y más caída. Las noticias de la semana que terminó ayer le dieron otro golpe a una economía argentina que está otra vez en medio de una fuerte tensión en aumento. Ese contexto plagado de señales negativas ganará más tensiones a medida que se acerquen las elecciones legislativas de septiembre. Y realmente no falta nada para septiembre, falta muy poco. Y acá explican, por ejemplo, solamente los problemas que sucedieron la semana pasada. O sea, capaz esto le pasa a un país normal en décadas y una vez, unos días, unas semanas, unos meses. Pero en Argentina esto pasa todo el tiempo y solamente esta última semana sucedió lo siguiente: descenso financiero desde Wall Street con degradación en el índice del MSCI, disparada del dólar libre, acciones con fuertes pérdidas, un rally de los bonos de la deuda que quedó en el olvido, dudas generalizadas sobre quién conduce la economía. Esto también es importante, el ministro de Economía está brillando por su ausencia, idas y vueltas en el monotributo y el impuesto a las ganancias, otro tema del cual se vienen dando vueltas y sigue repercutiendo en la gente, que no pueden llegar ni siquiera a fin de mes y el Estado lo obliga a pagar deudas de algo que no generó. Además de enormes sectores de la economía devastados por la recesión y los impactos de pandemia. Fueron algunos de los condimentos de una semana negra. Realmente fue una de las peores semanas, o sea, y eso que en Argentina pasan cosas malas. Pero una que realmente preocupa y está cada vez tomando más fuerza también es la siguiente, que esto es de una nota del día de hoy que dice: la bomba de tiempo que se incuba mientras un pie del gobierno tropieza con el otro. Realmente pareciera ser que esta es la situación que se da. Las tensiones internas dentro del Frente de Todos, que es el partido político del actual gobierno, para los que no sean del país, generan situaciones de indefinición que se repiten en muchas áreas de la gestión. El problema histórico del dólar y la urgencia por resolver la deuda. Y como dice acá, hay problemas que el gobierno no está viendo. El mismo ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, llegó a decir que, por ejemplo, la situación del dólar estaba en una situación robusta
robusta, como diciendo está todo bien. Y por una noticia de un día, algo que sucedió el viernes, estalló a un máximo de meses el dólar. Una escalada que no se veía, repito, durante varios meses. Entonces, pareciera ser que a veces, no sé, las cosas que dicen son en broma, burlándose de la gente o sin saber realmente lo que sucede. Un desconocimiento absoluto de la verdadera economía. Porque es obvio que está todo atado con alambres y en cuanto pasa cualquier cosa mínima, esto estalla. Es como, repito, la comparación con una persona enferma que tiene un montón de problemas, que tiene, no sé, algo en la columna, que tiene algo en las piernas, que tiene los huesos frágiles, cualquier cosa. Entonces, capaz esa persona da un paso y ya está en una situación en la que podría caer y quebrarse, o que no tiene suficiente energía para pararse si se llega a caer. Esa es la situación que vive Argentina. Entonces, cualquier momento que se pueda generar de riesgo, de algún problema económico que salte, por lo que sea, impacta mucho más fuerte que en otros países. Es frágil la situación. Y como decía en el título de esta nota, hay una verdadera bomba de tiempo. Y una de las grandes bombas de tiempo que está haciendo tic-tac es lo que vamos a ver en esta noticia. Tensión en la economía. Crece la desconfianza. Sí, claramente. Después de esta noticia del viernes no hay confianza absoluta. ¿Quién va a querer venir a invertir a Argentina? ¿Quién le va a querer prestar algo a Argentina? Argentina es un país en el que nadie quiere confiar, ni debería, porque realmente uno viviendo acá sabe que se va a meter en un problema. Y después agrega que esto también es lo que decía al principio del video, extremadamente crítico. Y el gobierno se quedaría sin dólares a fin de año. O sea, una aberración. Y además hay que entender, repito, esto, bueno, no tiene nada que ver con la pandemia, porque pensemos un caso, uno solo puntual de los cientos que existen. El gobierno tomó la decisión de hacer una brutalidad, una barbaridad absoluta, algo más digno de un vikingo que de un presidente o de un equipo económico, que fue decidir, por ejemplo, el tema de la carne, que no se pueda exportar carne, pretendiendo así que iban a bajar el precio de la carne, que fue justamente lo opuesto, que lo dije en el video el mismo día que esto salió, que iba a lograr hacer que la carne subiera de precio y fuera más difícil conseguirla. ¿Qué pasó? La carne subió de precio, es más difícil conseguirla. Muchísimos de ustedes que ven los videos en los comentarios dijeron, sí, es lo que va a pasar, oferta y demanda, es un tema bastante básico, y el gobierno pensó lo opuesto. Entonces, si se toman estas medidas del Paleolítico, vamos a tener respuestas del Paleolítico, es obvio. Y así como nos estamos quedando sin dólares, tendrían que estar haciendo otro tipo de cosas. No cerrarle la canilla a justamente una industria que metía dólares a lo loco, exportando carne. Y no tiene lógica. Entonces, esto que dice la nota de el gobierno se quedaría sin dólares a fin de año, parece extremadamente obvio. Dice, el FMI destinará 4.300 millones de dólares para Argentina, pero se usarán para repagar deuda con el propio organismo. O sea, el gobierno no estaría pagando un solo peso, solamente va a pagar deuda. Lo mismo que hizo el presidente anterior, que también fue criticado por esto. Y dice, el central volverá a usar reservas para que no siga aumentando la brecha cambiaria antes de las elecciones. O sea, están reventando los pocos dólares que quedan para meterlos en el mercado y que esto haga que el dólar no siga subiendo. O sea, está mantenido artificialmente, está atado con alambre. Y seguimos reventando las pocas reservas que quedan de un banco central destruido. Esto es una cosa que no cabe en la cabeza de ningún economista del mundo. Lo he dicho en otros videos, o sea, los que no crean en lo que estoy diciendo, agarren un libro de economía básico de cualquier facultad y se van a dar cuenta que nada de lo que está haciendo el gobierno lo dice, salvo que, no sé, lean algún manifiesto de alguna teoría política que hoy en día no se aplica en ninguna parte del mundo, algo medio extraño, pero en los libros reales de economía de la gente que sabe de esto y la ha estudiado durante décadas, nada de lo que dicen en el gobierno se ha llevado a cabo. Yo lo que decía también que es importante en este título era que crece la desconfianza. Es un hecho. Nadie confía en Argentina. Pero lo peor es que ni siquiera los propios ciudadanos argentinos creemos. Porque miren, por ejemplo, lo que toman en esta nota para considerar si es verdad esto o no que estoy diciendo. El índice de confianza del consumidor que elabora mensualmente la Universidad de Tela cayó un 12%. Casi la mitad de la gente cree que la economía va a estar peor dentro de un año, según una encuesta de Sinopsis. Y dice que la expectativa de inflación para los próximos 12 meses se ubica en el 51%. O sea, nadie cree en la economía del país, nadie cree que esto va a mejorar, por el contrario, la mayoría de la gente cree que esto va a empeorar. La inflación va a superar el 51%, es una inflación que es una locura, lo he dicho hasta el cansancio. Países que están al lado, países limítrofes, países del continente, no estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, no tienen inflación, lo han resuelto hace muchos años. Y acá no. Y realmente la receta es fácil. Ya sabemos cuál es. Después agregan, revertir la desconfianza extrema es hoy el principal desafío que tiene el gobierno y posiblemente la única salida para evitar una crisis aún más profunda luego de las elecciones legislativas. Es que puede ser que después de las elecciones, ojalá que no es lo que creo que nadie quiere, pero pareciera ser lo más probable, que después de las elecciones explote todo porque está atado con alambre. Y algo que también es preocupante, como decía, esta situación de lo que sucedió el viernes, ¿en dónde está parado hoy Argentina? O sea, un país con una inflación terrible, con todos los problemas económicos que estamos viendo, encima, que no tiene confianza, y ahora
sus pares ya no son Chile, ya no son Brasil, México, Uruguay, países que hacen las cosas relativamente bien, por lo menos para el estándar de nuestra región. Ahora los pares de Argentina son otros países que hacen las cosas muy mal. Miren por ejemplo esta nota que dice: Argentina en el grupo de la muerte financiero. ¿Cómo es la comparación con los otros países del ranking standalone de MSCI? Y dice: los indicadores de inflación, PIB per cápita, desarrollo humano, tasa de los bonos y calificación de riesgo reflejan los problemas de la economía nacional respecto de otras naciones que también tienen una mala posición en el ranking de Morgan Stanley. Y por ejemplo acá tenemos estos países que hacen las cosas extremadamente mal y que están justamente en la situación argentina, standalone. Y tenemos países, por ejemplo, como Jamaica, Trinidad y Tobago, Bulgaria, Botsuana, Zimbabue, Líbano, Palestina. Y si los comparamos, por ejemplo, no sé, en el caso del crecimiento 2020, Argentina tuvo una caída de casi un 10%, pero dentro de estos países terribles, los peores del mundo, lo que se refiere a la economía, hay países como Bosnia, Bulgaria, Malta, Ucrania y algunos más que lo hicieron mejor que Argentina, no tuvieron la caída que tuvo Argentina. Crecimiento esperado para el 2021, 5.8 Argentina. Hay países como Botsuana, que va a ser más alto, Palestina, que va a ser similar, Panamá, que va a ser mucho más alto. Nos damos cuenta nuevamente que hasta dentro de los malos, Argentina en lo económico está haciendo las cosas igual mal. O sea, aunque sea ser el mejor de los malos, pero no, de los malos es malo también. Y con ese tipo de países que acabo de mencionar es con los que está Argentina, con los cuales se compara, con los cuales alguien que es de otro país y dice, bueno, voy a invertir en Argentina, voy a ver qué hago con mi dinero, a ver si puedo sacar algún tipo de rédito, lo ve y dice, ah, pero es como el Líbano, es como Botsuana, este país es como alguno de los peores del mundo en lo que se refiere a lo económico. Así, ningún país puede funcionar y nadie va a querer invertir, nos quedamos solos. Así que bueno, realmente lamento decirlo, pero me parece que es importante también decirlo. La situación de Argentina es crítica, como hacía en el ejemplo anterior. Argentina hoy en día es un enfermo terminal, al cual un resfrío lo puede liquidar. Entonces, si sabemos que esa es la situación, hay que dar una vuelta al timón de 180 grados, ir en otra dirección totalmente opuesta. Como estamos yendo ahora, Argentina se va a chocar de la peor manera contra el iceberg del Titanic. Y desgraciadamente pareciera ser que no hay, por lo menos, un gesto político para que esto cambie, ni un gesto económico. El gobierno sigue exactamente con lo mismo. Repito, esperando a ver qué pasa con las elecciones. Que incluso en las elecciones se va a ver justamente una crisis política, porque si ven todas las encuestas, lo más probable es que el actual gobierno pierda, porque realmente han hecho las cosas de una manera horrible y está la gente enojada y está obviamente expresándolo en las encuestas, que los dan cada vez con una imagen más negativa, desde el presidente hasta todo el gabinete. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de la situación argentina, si creen que esto puede mejorar, si piensan que después de las elecciones no va a pasar nada o por el contrario, lo más probable es que pase algo, y todo lo que quieran agregar referente a la situación económica, el futuro y el presente argentino, los invito a dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.